De universitarios pobres a imperio de 50.000 millones de dólares. ¿Sabías que dos universitarios pobres de Oregon crearon el logo más famoso del mundo por apenas $35 y construyeron un imperio de 50.000 millones que destruyó al gigante alemán Adidas con una estrategia que nadie vio venir? Esta es la historia brutal de cómo Phil Knight y Bill Bowerman pasaron de vender zapatos desde el maletero de un auto a controlar el planeta del deporte, traicionando amigos y revolucionando el marketing para siempre. Si quieres conocer las estafas geniales, traiciones épicas y secretos millonarios detrás del imperio más poderoso del deporte, dale like a este video y suscríbete porque cada semana te traigo historias que te van a cambiar la forma de ver los negocios. Y lo que te voy a contar sobre Nike te va a volar la mente. Todo comenzó en 1962 en la Universidad de Oregon. Phil Knight era un estudiante de 24 años obsesionado con correr. Pero tenía un problema: los zapatos deportivos más buenos del mundo costaban una fortuna y solo se hacían en Alemania. Adidas dominaba completamente. Eran los reyes indiscutibles del deporte mundial, con 70% del mercado. Nadie se atrevía a competir contra los alemanes. Pero Phil Knight tuvo una idea que cambiaría todo. ¿Y si pudiera fabricar zapatos de la misma calidad en Japón por la mitad del precio? Su profesor de atletismo, Bill Bowerman, era un genio creando zapatos artesanales para sus atletas. Bowerman había inventado más de 300 diseños diferentes usando materiales caseros, incluyendo suelas hechas con la waflera de su esposa. Phil le propuso una sociedad: tú diseñas, yo vendo. Vamos a destronar a Adidas. Bowerman aceptó con una condición: cada uno pondría $500. Era todo lo que tenían. En 1964, fundaron Blue Ribbon Sports, desde el garaje de los padres de Phil. Su plan era importar zapatos baratos de Japón, ponerle su marca y venderlos a corredores universitarios. Pero aquí viene lo que nadie sabía. Phil había mentido completamente a la empresa japonesa Onitsuka Tiger sobre quién era. Se hizo pasar por el dueño de una distribuidora americana inexistente para conseguir el contrato de importación. Cuando los japoneses le preguntaron el nombre de su empresa, Phil improvisó: Blue Ribbon Sports, porque había visto una cinta azul en la pared. La primera venta fue épica. Phil vendió 50 pares desde el maletero de su auto verde en competencias de atletismo universitario. Ganó $8,000 en el primer año, pero los números iniciales fueron devastadores. Gastaba $7,000 en zapatos y solo vendía $8,000. La ganancia era de $1,000 anuales entre los dos socios. Phil trabajaba como contador durante el día para sobrevivir. Bowerman seguía dando clases en la universidad. Su imperio funcionaba los fines de semana. En 1966 contrataron a su primer empleado, Jeff Johnson, un corredor fanático que aceptó trabajar por $400 al mes desde California. Jeff era tan obsesivo que escribía cartas personales a cada cliente, creando la primera base de datos de corredores del mundo. También propuso el nombre que cambiaría todo: Nike, la diosa griega de la victoria. Para 1970 ya vendían $300,000 anuales. Pero tenían un problema gigantesco. Onitsuka Tiger descubrió que Phil les había mentido desde el principio y canceló el contrato. Phil y Bowerman se quedaron sin productos que vender de la noche a la mañana. Aquí es donde la historia se pone brutal. Phil tomó la decisión más arriesgada de su vida: crear sus propios zapatos desde cero. Pero necesitaba un logo, una marca, una identidad completamente nueva. Contrató a una estudiante de diseño gráfico de Portland State University, llamada Caroline Davidson. Le pagó $35 por crear el logo más famoso del mundo. Cuando Caroline le mostró el swoosh, Phil dijo: no me gusta, pero tal vez crezca en mí. Ese logo de $35 hoy vale más de $30,000 millones. En 1971 lanzaron oficialmente Nike con su primer zapato, el Moon Shoe. Costaba $6.95
y prometía ser el zapato del futuro. Las ventas del primer año fueron desastrosas. Apenas $50,000. Adidas seguía vendiendo 500 millones. Pero aquí viene lo que cambió el juego para siempre. Phil entendió algo que Adidas no había visto. El futuro del deporte no estaba en vender zapatos, estaba en vender sueños. En 1973, lanzaron la campaña There is no finish line. No hay línea de meta. No vendían zapatos, vendían la filosofía de nunca rendirse. Las ventas se dispararon a $2 millones en 1973. Para 1975, 8.300.000. Para 1979, 71 millones. Pero la traición más brutal estaba por llegar en 1976. Jeff Johnson, el primer empleado que había construido Nike desde cero, descubrió que Phil le había estado mintiendo sobre su participación en la empresa. Johnson creía que tenía acciones significativas por haber creado el nombre Nike y desarrollado toda la estrategia de marketing. Phil le reveló que solo tenía 0.1% de la empresa. Me usaste durante 10 años y ahora me descartas como basura, le gritó Johnson antes de renunciar para siempre. Esa traición le costó a Johnson convertirse en multimillonario. Sus 0.1% hoy valdrían más de $50 millones. En 1980 Nike salió a bolsa con una valoración de $1.300 millones. Phil Knight se convirtió instantáneamente en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, pero el golpe maestro que destruyó definitivamente a Adidas vino en 1984. Michael Jordan acababa de ser drafteado por los Chicago Bulls. Adidas era su marca favorita y la primera opción. Converse tenía la segunda propuesta más alta. Nike estaba en tercer lugar y desesperado. Phil Knight hizo algo que nadie había hecho antes en la historia del deporte. Ofreció a Jordan acciones de la empresa además del dinero. Adidas ofreció $100,000 anuales. Nike ofreció 250,000 más acciones que eventualmente valdrían $1.7 millones. Jordan aceptó Nike. Nació la línea Air Jordan. En el primer año, Air Jordan vendió $150 millones. Las proyecciones de Nike eran de 4 millones. El impacto fue devastador para Adidas. Nike pasó de 15% del mercado estadounidense en 1980 y 4 a 50% en 1990. Adidas, que había dominado el mundo durante 50 años, colapsó al 5% del mercado americano. La estrategia de Phil Knight había funcionado, no competir en productos, sino en marketing emocional. Michael Jordan no solo vendía zapatos, vendía la fantasía de ser como Mike. Para los 90, Nike facturaba más de $3,000 millones anuales. Phil Knight tenía una fortuna personal de $5,000 millones. Bowerman murió en 1999 con una fortuna de $400 millones. Pero nunca perdonó a Phil por las traiciones a empleados leales como Jeff Johnson. Hoy, en 2025, Nike es oficialmente el imperio deportivo más poderoso del planeta. Las cifras actuales son absolutamente demenciales. $51,000 millones en ventas anuales, 83,000 empleados mundiales, presente en 190 países, valor de marca de $50,000 millones. Controla el 60% del mercado mundial de zapatos deportivos. Adidas quedó relegado al 20%. Phil Knight tiene una fortuna personal de $60,000 millones. Su 35% de Nike vale más que el PIB de muchos países. Pero el dato que más me impresiona es este. Nike gasta $4,000 millones anuales, solo en marketing. Más que el presupuesto completo de la NASA. La ironía final es brutal. La empresa que empezó mintiendo a los japoneses y traicionando empleados leales, se convirtió en sinónimo de Just Do It, una filosofía de honestidad y autenticidad. La lección de Nike es devastadora. A veces para crear algo revolucionario, necesitas romper todas las reglas. Phil Knight mintió, traicionó
y arriesgó todo repetidamente. Pero entendió algo que cambió el mundo. En la era moderna no vendes productos, vendes identidad. Nike no vende zapatos, vende la versión de ti mismo que quieres ser. Dos universitarios pobres con $500, cada uno crearon la máquina de sueños más poderosa del planeta. Su mentira inicial se convirtió en la verdad más exitosa del deporte mundial. ¿Qué opinas de las traiciones de Phil Knight? ¿Justifican los medios el resultado final? Déjamelo en los comentarios. Y si te impactó esta historia de Nike, el próximo video te voy a contar cómo McDonald's se convirtió en el imperio inmobiliario más grande del mundo disfrazado de restaurante. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque estas historias empresariales te van a obsesionar. Nos vemos en el próximo video de Imperio Empresarial.